Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Antes de comenzar les cuento que ya he pasado los 2 programas que me cancelaron en YouTube al canal de Rumble y también que en la descripción he puesto los enlaces para los productos For Life. Estos productos fueron respuesta a mi oración cuando, dado a mi condición de salud, le pedí al Señor que me llevara o me restaurara. Al día siguiente de orar me presentan los productos de For Life que literalmente me salvaron la vida, pero bueno, ya basta de anuncios. Les cuento que cuando estaba en el proceso de grabar el programa de las bodas hebreas y su relación con el rapto de la iglesia, no tenía tema para el programa de hoy. Generalmente no es así. Cuando estoy lista para grabar un programa, ya tengo idea de lo que puedo presentar en el siguiente. Yo le oraba al Señor, pero nada. Entonces, justo suceden estos ataques barbáricos, esta masacre en Israel. Inmediatamente supe que tenía que hablar de Israel, porque este evento ha hecho que el mundo ya no sea el mismo. Esto que sucedió acelera aún más el camino hacia la tribulación. Ya ha pasado más de una semana de los horribles acontecimientos ocurridos en Israel el sábado 7 de octubre. A medida que veo cómo se va desarrollando este conflicto, veo que la Iglesia se va dividiendo aún más, porque algunos están a favor de Israel, y otros a favor de Palestina. Esto me demuestra que lamentablemente muchas iglesias muestran una falta de conocimiento bíblico acerca de Israel y de Palestina. Nosotros como seguidores de Cristo debemos tener una cosmovisión bíblica. Es por eso por lo que decidí hacer este programa. Así que si están listos, ¡vamos! Hoy no vamos a hablar del conflicto en sí. Hoy vamos a investigar qué dice la Biblia acerca de Israel, qué sabemos de Palestina y finalmente veremos que el no bendecir a Israel tiene consecuencias muy serias. La historia de Israel empezó cuando Dios llamó a Abraham en el año 1900 a.C. Esto lo vemos en Génesis 12 del 1 al 3. Veamos. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjense las promesas que Dios le da a Abraham. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 13, del 14 al 16, vemos que el Señor le confirma las bendiciones a Abraham y le da más detalles acerca de ellas. Todo esto sucede antes de que el Señor haga el pacto unilateral con Abraham en el capítulo 15. Veamos ahora las bendiciones de Génesis 13 del 14 al 16. Y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Fíjense las promesas de Dios. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y después dice: haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Después en el capítulo 15 del 4 al 6 y del 8 al 21 vemos cómo Dios le promete una descendencia a Abraham y hace el pacto unilateral para sellar esa promesa. Solo voy a leer los versículos del 4 al 6.
Dice así: pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, refiriéndose al siervo, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Si continúan leyendo el capítulo desde el versículo 8 hasta el final, verán cómo Dios le indica a Abraham qué animales debía sacrificar para el pacto. Y en el versículo 18 le promete que la tierra es para él y su descendencia. Génesis 15, 18 dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En Génesis capítulo 16 vemos cómo Sarai trata de ayudar a Dios haciendo que su esposo Abraham tenga un hijo con su sierva Agar. Agar concibe y da a luz a Ismael. En el capítulo 17 vemos cómo Dios confirma el pacto con Abraham. Le cambia el nombre a Abraham y finalmente llega el hijo esperado en el capítulo 21. Nace Isaac. En el capítulo 21 vemos también que Abraham tiene que echar a Agar con su hijo Ismael. Dios conforta a Abraham en Génesis 21 del 12 al 13. Le dice así: mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Es decir, que Dios también le da una promesa para Ismael por ser descendiente de Abraham. Saltamos ahora a Génesis 25 del 24 al 26, donde vemos el nacimiento de Esaú y Jacob. Dice: y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo, como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. El hijo de la promesa es Jacob, y si nos vamos a Génesis 35:10, vemos cómo Dios le cambia a Jacob su nombre. Esto sucede aproximadamente en el año 1850 a.C. Dice así: y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel, y le puso el nombre de Israel. Cuando Jacob está por morir, bendice a su descendencia y así nacen las tribus de Israel. Esto lo vemos en Génesis capítulo 49, específicamente en el versículo 28. Dice: todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. A través del Antiguo Testamento vemos cómo en el año 1400 a.C., después de que Moisés los liberó de Egipto en Éxodo 13 del 17 al 22, y después de haberle dado la ley mosaica en Deuteronomio 3:23 hasta el 7:11, ellos entran en un círculo vicioso de desobediencia y obediencia. En la desobediencia Dios los castiga hasta que llega un momento que ellos claman a Dios. Dios los perdona, ellos obedecen, pero eventualmente vuelven a desobedecer a Dios y Dios les vuelve a mandar castigos usando naciones paganas. Si nos adelantamos al Nuevo Testamento, en Mateo 24 del 1 al 3, Jesús habla de la destrucción del templo. Dice: cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La destrucción del templo sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano conquista a Israel, destruye el templo en Jerusalén y masacra al pueblo de Israel. Este ataque había empezado en el año 66 después de Cristo. Para cuando el Imperio Romano destruyó el templo, más de 1 millón de judíos habían perecido y aproximadamente 95.000 fueron tomados como
como cautivos. Ese ataque también fue una masacre, donde, por ejemplo, a las mujeres embarazadas les cortaban el vientre y le mataban a su bebé, para luego matarlas a ellas. En ese momento los israelitas fueron dispersados por todo el mundo. Desde ese momento Israel como país ya no existió, hasta el año 1948, cuando vuelve a ser una nación. En resumen, Dios llamó a Abraham en el año 1900 a.C. para que se fuera de la tierra de Ur. De ahí en adelante Dios le empieza a dar promesas. Veamos la lista completa de promesas. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, toda tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Cuando Abraham tiene 100 años, nace Isaac, después nacen Esaú y Jacob, y en el año 1850 a.C., Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. De ahí nacen las 12 tribus de Israel. Por el año 1400 a.C., Moisés saca al pueblo de Egipto y lo lleva a la tierra prometida. De ahí en adelante vemos a un Israel que obedece y desobedece a Dios. Finalmente, en el año 70 después de Cristo, el templo en Jerusalén es destruido y entonces recién en el año 1948 vuelve a ser una nación. La Biblia ya lo había profetizado en Isaías 66:8. Dice así: ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Veamos un resumen de quién ocupó la tierra de Dios a partir del año 70 después de Cristo. Los romanos y los bizantinos gobernaron hasta el año 638. Los romanos llamaron por primera vez a la tierra Palestina. Los musulmanes capturaron Israel y Jerusalén en el año 638. Esto dio inicio al dominio de la zona por parte de los califas musulmanes y la religión del Islam, que gobernaron hasta el año 1072. Los seljúcidas gobernaron desde el 1072 hasta el 1096. Los cruzados gobernaron desde 1096 hasta 1291. Los mamelucos gobernaron desde el año 1291 hasta el 1516. Los turcos otomanos gobernaron desde el 1516 hasta el 1918. Esto puso fin al dominio del Islam sobre el área de Israel. Los británicos recibieron el mandato de gobernar después de la Primera Guerra Mundial, desde el 1918 hasta el 14 de mayo de 1948. Desde el 14 de mayo de 1948 hasta el presente, la nación ha estado una vez más bajo control judío. Podemos ver entonces que Israel no está ocupando un territorio que no le pertenece, aunque los medios de comunicación y el narrativo político digan lo contrario. Ellos promueven que el territorio le pertenece a Palestina. Vale la pena aclarar que la religión islámica nació con el profeta Mahoma, el cual vivió desde el año 570 al 632 después de Cristo, mucho después de que Dios le haya dado las promesas a Abraham. La porción que se le adjudicó a Israel es muy pequeña si se compara con la tierra que Dios le prometió. La tierra prometida es mucho más grande, incluye parte de Irak, de Siria y de Egipto, además incluye el Líbano y Jordania. Ellos van a tener toda esta tierra en el milenio. El tiempo demostrará que Dios tiene la última palabra. Veamos ahora brevemente de dónde salió el nombre Palestina. En el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano aplastó una segunda rebelión judía por la independencia en una guerra de 3 años, que terminó en el año 135. Expulsó a los judíos de Jerusalén y decretó que la ciudad y el territorio circundante formarían parte de una entidad más grande llamada Siria-Palestina. De esa manera, eliminarían el nombre Judea de la memoria de la gente. Palestina tomó su nombre del territorio costero de los antiguos filisteos, que eran enemigos de los israelitas, los antepasados de los judíos. Palestina significa tierra de los filisteos. Los filisteos eran brutales, eran una sociedad pagana, amantes del placer y de la guerra, eran una constante amenaza para Israel. Utilizaron a Dalila para robarle el poder a Sansón, provocaron la muerte del
rey Saúl y mataron a los hijos de Saúl. Colgaron el cuerpo decapitado del rey de los muros de Bet-Seán. Goliat era filisteo. Ellos vivían en la tierra de Gaza, la cual era la sede de guerra contra los israelitas. Los habitantes de esta zona dicen que la tierra de Israel es Palestina. Los judíos la ocuparon y hay que sacarlos de la tierra y asesinarlos para liberar la tierra. Como vimos en la historia de Abraham, esto no es cierto, la tierra le pertenece a Israel. Lo mismo sucede con el área llamada West Bank en inglés. Primero que no es al oeste, le llaman West Bank porque está al oeste de Irak, pero en realidad esta porción de tierra queda al este de Israel. El nombre original de esa área es bíblico, se llama Samaria y Judea. Como seguidores de Cristo, tenemos que tratar de llamar a estas áreas como corresponden, siguiendo la Biblia, como Dios las llama, no siguiendo la política que intenta guiar a la gente lejos de la palabra de Dios. El grupo que ataca a Israel se llama Hamás. La palabra Hamás en hebreo significa violencia, testigo que hace mal, falso, persona violenta. En árabe, la palabra Hamás significa celo, fervor y fanatismo. La organización Hamás cree que lo que hace lo está haciendo para Dios. ¡Wow! En resumen, vimos cómo el área comúnmente llamado Palestina se llamó así simplemente porque el nombre viene de los enemigos de Israel, nada más. Dios le dio esta tierra a Israel. Ahora veamos la importancia de bendecir a Israel. Aquí es donde quería llegar. Génesis 13:13 dice: «Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré». ¿Será que la maldición es literal? Veamos. Hace muchos años leí un libro que me impactó muchísimo. Se llama As America Has Done to Israel, es decir, como Estados Unidos ha hecho con Israel. El autor se llama John McTernan y él demuestra que estas promesas de bendición y de maldición son literales. A partir de 1987, John McTernan comenzó a notar la correlación directa entre los desastres naturales masivos que azotan a Estados Unidos y los eventos nacionales. Estos eventos incluyeron el Día del Orgullo Gay, decisiones de la Corte Suprema que protegen el aborto y eventos relacionados. A partir de 1991, con el proceso de paz de Madrid, se dio cuenta de la correlación entre los desastres masivos y la presión de Estados Unidos a Israel para que se diera tierras a cambio de la paz. Los desastres siempre ocurrían dentro de las 24 horas posteriores al evento. Veamos algunos ejemplos que están sacados directamente del libro. El primero se remonta a septiembre del año 1938. Los ojos de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, estaban clavados en Europa. Hitler estaba en movimiento y se hablaba de una guerra inminente. Hitler llegó al poder en enero de 1933. En septiembre de 1938, la maquinaria de guerra nazi estaba en marcha. Los ataques de Hitler contra el pueblo judío eran bien conocidos. La ideología nazi era la destrucción de los judíos en Europa. Los nazis no estaban llevando a cabo secretamente este odio hacia los judíos. El presidente Roosevelt de Estados Unidos era muy consciente de lo que los nazis estaban haciendo, pero a nadie parecía importarle. Era como si los judíos no existieran. Al apaciguar a Hitler, el presidente estadounidense estaba apoyando indirectamente su conducta contra los judíos. El fracaso de Roosevelt para confrontar a Hitler sobre la brutalidad de su régimen lo alentó a continuar su curso de destrucción. Finalmente, Hitler ataca a Polonia el 1 de septiembre de 1939. El mes de septiembre de 1938 es un mes crítico, ya que a medida que los eventos que llevan a la Segunda Guerra Mundial se van desarrollando y la actitud del presidente Roosevelt demuestra falta de liderazgo, al mismo tiempo algo interesante está sucediendo en Estados Unidos, específicamente en Long Island. La alianza germano-americana establecida en el año 1901 estaba muy activa por los años 30 y para el
el año 1938 tenía su sede en Long Island. Se le conocía también como Bund. Se escuchaban las historias de las actividades nazis en Long Island. Allí se hacían muchas marchas nocturnas a la luz de las velas. Los bundistas vestían a sus hijos con uniformes nazis y caminaban por las ciudades saludándose unos a otros con el famoso saludo nazi. Allí había grandes reuniones en Camp Siegfried donde se congregaban decenas de miles de personas. El Bund dejó muy claras sus creencias. Publicaron lo que se tituló la Declaración de Principios del Bund. Esas creencias incluían unos Estados Unidos socialmente justos y gobernados por gentiles blancos, sindicatos controlados por gentiles, libres de la dominación judía dirigida por Moscú, gentiles en todas las posiciones de importancia en el gobierno, la defensa nacional y las instituciones educativas, cese inmediato del abandono de todos los refugiados políticos en las costas de los Estados Unidos. Esto significaba que nunca más se les permitiría a los judíos entrar en el país. Los bundistas eran nazis serios y se centraron en los judíos. Llegaron incluso a iniciar una petición para enmendar la Constitución de Estados Unidos. Querían que los judíos fueran excluidos de todas las funciones gubernamentales. La gente estaba tan distraída con el bombardeo de noticias acerca de Hitler que nadie le prestó atención a una amenaza inminente que se dirigía hacia Estados Unidos. El 4 de septiembre nació el gran huracán de 1938, un poderoso huracán de categoría 5 que se dirigía directamente hacia Florida. El 19 de septiembre la tormenta tenía 400 millas de diámetro y todavía se dirigía directamente hacia Florida. Todo el estado entró en pánico. La tormenta comenzó a debilitarse a categoría 3, luego se alejó de Florida y se dirigió hacia el norte. Debido a que la tormenta se desvaneció, los medios de comunicación y la nación tuvieron poco interés y se centraron de nuevo en Europa y en Hitler. Una tormenta de categoría 3 sigue siendo una tormenta muy letal. Estas tormentas tienen vientos entre 111 y 130 millas por hora y pueden causar grandes daños. En kilómetros estamos hablando de 179 a 209 kilómetros por hora. El 21 de septiembre, cuando el huracán giró hacia el norte, Charles Pierce, un joven meteorólogo de la Oficina Meteorológica en Washington, D.C., rastreó la tormenta, revisó cuidadosamente las cartas meteorológicas e inmediatamente reconoció el peligro que esta tormenta representaba para Long Island, Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra. Price explicó todo esto a sus superiores, los cuales se negaron a prestar atención a su evaluación. El último gran huracán que azotó Nueva Inglaterra fue en el año 1815 y antes de eso en el 1635. Los huracanes de categoría 3 que azotaron Nueva Inglaterra fueron extremadamente raros. Pierce fue rechazado por sus superiores que creían que el huracán se desviaría hacia el mar. En su desesperación, Pierce convocó una segunda reunión, pero de nuevo fue rechazado. La oficina meteorológica informó a la Guardia Costera que el huracán se estaba yendo a mar adentro y que se esperaban fuertes vientos y alta mar a lo largo de la costa. La Guardia Costera notificó entonces a los servicios de noticias que informaron al público de que la tormenta se estaba alejando de la costa y se dirigía al mar. El huracán de 1938 se acercaba a Long Island a 70 millas por hora y nadie sabía que se acercaba. La única persona en toda la nación que conocía su verdadero curso era Charles Pierce, pero nadie le creyó. La nación estaba observando a Hitler en Europa y no al huracán en el Océano Atlántico. Todo el mundo creía que ya había llegado al mar. El 4 de septiembre de 1938, cuando nació este huracán, era apenas 3 semanas después de la mayor manifestación nazi en Estados Unidos. A los 38 días de esa manifestación, el epicentro del huracán pasó directamente sobre el campo Siegfriedo. Entró justamente por la calle Adolfo Hitler. Esto sucedió durante el tiempo en que el presidente de los Estados Unidos le dio la espalda a Checoslovaquia y a los judíos. Junto con el resto del mundo, el presidente estaba alimentando el plan de Hitler de dominar el mundo y aniquilar a los judíos del mundo.
El huracán azotó Long Island con tal fuerza que se registró en los sismógrafos desde Nueva York hasta Alaska. Eran tantas olas las que golpeaban la costa que Nueva Inglaterra vibraba y resonaba como una campana. La costa se vio dramáticamente alterada por esta colisión con la poderosa marejada ciclónica. No solo se alteró la costa de Long Island, sino también toda la del sur de Nueva Inglaterra. La tormenta mató a más de 700 personas. Es una maravilla al leer los relatos de la tormenta que la pérdida de vidas no fuera 10 veces mayor. 63.000 personas se quedaron sin hogar. La tormenta destruyó o dañó casi 9.000 edificios y más de 26.000 automóviles, además de arrasar con puertos y destruir más de 3.000 barcos. Muchos ríos de Nueva Inglaterra ya estaban en etapa de inundación y las lluvias del huracán causaron inundaciones récord. Bosques enteros desaparecieron. Estamos hablando de más de 750 millones de árboles, y aquellos árboles que sobrevivieron murieron unas semanas después debido a la sal del mar. En septiembre de 1938, los titulares nacionales fueron Hitler y el huracán. Esta correlación estuvo en primera plana en todos los periódicos y programas de noticias de radio en Estados Unidos. Parece que el huracán fue una severa advertencia. Estos eventos pueden parecer coincidencia, pero en realidad fueron un ejemplo de una promesa de Dios cumplida. Estados Unidos ha sido bendecido grandemente por Dios, en parte por su apoyo a Israel. El presidente Washington, en el año 1790, escribió una carta dirigida a la gente cuyo Dios es Jehová. Dice así: que los hijos del vástago de Abraham, que habitan en esta tierra, continúen mereciendo y gozando de la buena voluntad de los demás habitantes, mientras que cada uno se sentará debajo de su vid y de su higuera, y no habrá quien los espante. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Octubre de 1991. Después de que terminó la Guerra del Golfo en el 1991, el presidente George H.W. Bush comenzó la iniciativa de iniciar un plan de paz para el Medio Oriente que involucrara a Israel, los palestinos y los países que rodean a Israel. El 30 de octubre de 1991, el presidente Bush abrió las conversaciones con un discurso en el que dijo: el compromiso territorial es esencial para la paz. Desde el comienzo mismo, el proceso de paz de Madrid, el presidente dejó muy claro que Israel estaba obligado a entregar partes de la tierra del pacto a cambio de la paz. Esta rendición fue la base de este proceso de paz. Al presidente Bush le sumaron delegados de Egipto, Siria y Palestina. Ese mismo día, el 30 de octubre de 1991, una poderosa tormenta se desarrolló frente a Nueva Escocia, tomando por sorpresa a la Oficina Meteorológica Nacional. Se desarrolló repentinamente a partir de patrones climáticos inusuales que generalmente solo ocurren una vez cada siglo. El Servicio Meteorológico Nacional nunca nombró oficialmente a esta tormenta, pero alcanzó fuerza de huracán. Esta tormenta fue extremadamente rara porque viajó por 1.000 millas en dirección oeste. El 31 de octubre, esta feroz tormenta azotó Nueva Inglaterra. Era un monstruo de cientos de kilómetros de ancho, descrito por los meteorólogos como uno de los más poderosos que jamás haya ocurrido. Creó olas oceánicas de más de 100 pies de altura, que se encuentran entre las más altas jamás registradas. La tormenta viajó por la costa este hasta las Carolinas, causando daños por millones de dólares desde Maine hasta Florida. El presidente Bush es dueño de una casa a lo largo de la costa este, en Kennebunkport, Maine, que fue gravemente dañada por lo que se llegó a conocer como la tormenta perfecta. Testigos dijeron que las olas de hasta 30 pies de altura se elevaron desde el océano y se estrellaron contra la casa del presidente junto al mar. Cuando el presidente regresó de Madrid, canceló sus compromisos para inspeccionar los daños causados a su casa. Esta tormenta azotó la casa del presidente
exactamente el mismo día en que inició la Conferencia de Paz de Madrid. ¿Coincidencia? Si fueran solo 2 veces que eventos drásticos suceden prácticamente al mismo tiempo que Estados Unidos toma una decisión en contra de Israel, entonces diría que es coincidencia. Pero año tras año se ve el mismo patrón de comportamiento de parte de Dios. Cada vez que hay una decisión en contra de la tierra de Israel, Dios actúa. Agosto 24 del 1992, la Conferencia de Paz de Madrid ahora se hace en Washington, D.C., con el mismo propósito, dividir a Israel. El 24 de agosto de 1992, el huracán Andrew azotó el sur de Florida y azotó Luisiana unos días después. Después, en el 93, los acuerdos de paz de Oslo y el huracán Emily. En enero 16 del 1994, bajo presión del presidente Clinton y el dictador de Siria, el presidente israelí Hafez Assad le entrega a Siria los altos del Golán. En enero 17, un terremoto de magnitud 6.8 sacude el área de Los Ángeles, con daños de más de $25.000 millones. El terremoto fue tan poderoso que hizo que las montañas de Santa Susana se elevaran 1 pie y el área de la cuenca de Los Ángeles se redujera. El libro detalla 25 eventos del mismo estilo. Estos incluyen el año 2001, cuando cayeron las torres, y el 2005, cuando el presidente Bush le pone presión al primer ministro Ariel Sharon para que evacúe aproximadamente 10.000 judíos de la tierra del pacto. Los israelíes sacaron a los últimos colonos judíos de Gaza el 22 de agosto y a los últimos de Samaria el 23 de agosto. El desalojo de los colonos tardó apenas 7 días en completarse. El 12 de septiembre, Israel entregó los 21 asentamientos de Gaza a los palestinos. Esta fue la mayor evacuación de judíos en la historia moderna de Israel, ya que nunca tantos judíos fueron expulsados de su tierra de pacto. El 23 de agosto, justo cuando Israel retiró al último colono, la depresión tropical llamada Katrina se formó sobre las Bahamas. Katrina creció rápidamente en poder y el 24 de agosto se convirtió en un huracán de categoría 1. El 25 de agosto, Katrina azotó el sur de Florida, causando daños por valor de unos $1.000 millones. Katrina se debilitó sobre Florida y se degradó a tormenta tropical. Luego el huracán se trasladó al Golfo de México y se intensificó rápidamente. Para el 29 de agosto era una tormenta masiva de categoría 5, de unas 375 millas de diámetro. Se dirigía directamente a Nueva Orleans. 1,5 millones de personas tuvieron que evacuar sus hogares y huir tierra adentro. Katrina arrasó todo lo que encontró en su paso. Los vientos y las lluvias dañaron todo el estado de Mississippi. Nueva Orleans dejó de funcionar como ciudad. La Cruz Roja dijo: ahora estamos ante un desastre de mucha mayor magnitud que el que hemos visto en Estados Unidos. La clave para entender al pueblo judío no es política, sociología o economía. Más bien, la Biblia revela que la clave es espiritual. El profeta Zacarías declaró que quien toca al pueblo judío para hacerle daño, toca la manzana o pupila del ojo de Dios. La pupila es una de las partes más sensibles del cuerpo. Un dedo que pinche el ojo inflige un dolor tremendo. Esta es una imagen de lo que sucede cuando el pueblo judío sufre persecución o es obligado a renunciar a sus tierras. En realidad este tema da para mucho más, pero la música me indica que ya el tiempo se me ha acabado. En el siguiente programa volverá Donald Dolmus del Ministerio en Defensa de la Fe. En ese programa ahondaremos más acerca del tema de Israel, especialmente para hablar de dónde viene el antisemitismo y la teoría del reemplazo, así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.